Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Diga conmigo, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, y vamos a durar unos cuantos minutos, o una hora si quieren esperar. El tema es el secreto del obrero eficiente. Del obrero eficiente. Vamos a ver, como Pablo le dijo a Timoteo, sé, por ejemplo, un obrero eficiente, pero que use la palabra de verdad bien. Aquí Pablo exhorta a Timoteo a presentarse como un obrero aprobado que maneja la palabra bien, pero que traza. ¿Sabe? Un obrero que es eficiente es alguien que hace las cosas bien. Si vamos a lo secular, es una persona que trabaja, que ejerce un trabajo bien. Entonces Pablo dice a Timoteo, esfuérzate en la palabra del Señor. Entonces vamos a hablar de esos temas de la homilética, la hermenéutica y la exégesis. Vamos a ver un poquito cómo puede un obrero ser eficiente en la casa de Dios. Diligencia, ser un ejemplo diligente en las cosas que haga. Alguna gente diligente, que esté atento, que esté haciendo las cosas bien, que mire cada detalle. Es la fidelidad. Enseña lo que ha recibido sin adulterar el mensaje. Tenemos que ser fieles a este mensaje, hermano. Tenemos que ser fieles a la palabra de verdad que el Señor nos ha dejado. Cuando hablamos de una persona diligente, no es perezoso, sino esmerado, como lo expresa Proverbio, cuando alguien hace la cosa con esmero. A veces el pastor me ha dicho que haga algo, y él me hizo que lo haga de esta manera, pero yo busco 3 maneras más, y le digo, mira, elige una, porque me gusta que la cosa quede bien. Si vamos a hacer algo para la casa de Dios, para la obra de Dios, tiene que ser bien. Si vamos a preparar un mensaje o una enseñanza, tenemos que hacerlo bien. Por ejemplo, buscar estructura, contexto. Vamos a ver todo eso más adelante, pero estoy dando un contexto de qué es un obrero eficiente. Pero vamos a ver el secreto, como lo estamos viendo. Es constancia, tiene que ser constante en todo lo que hace. Porque una persona que es inconstante, un día está bien, pero otro día no está bien. Un día estamos bien en la casa de Dios, otro día estamos cabizbajos. Si yo fuera como cuando comencé el Evangelio, yo diría que hoy yo no iba a poder predicar, porque me sentía, pero más vale la palabra de verdad, es la que Dios nos ha entregado a nosotros. Es la motivación. Servir a Cristo no busca un aplauso humano. Si nosotros predicamos, no esperemos que estén aplaudiendo. Tienen que recibir el mensaje de Dios, pero más importante que trabajen los corazones. Gloria a Dios. Eso es lo más importante. Y hacer frutos visibles. Aquí vemos el secreto del obrero eficiente. Gracias, Señor. Tenemos estos 5 aspectos que son inseparables para que un obrero sea eficiente en la casa de Dios. Es la diligencia. Sin fidelidad lleva al error. Sin constancia produce debilidad. La constancia sin fruto es estancamiento. Y el fruto sin motivación correcta lleva al orgullo. Ya cuando estamos haciendo la cosa bien, que estamos bien caminando en la casa de Dios y nos olvidamos de algo, podemos ser orgullosos. Y tenemos problemas porque Dios mira de lejos al altivo. Amén. Si vemos que alguien está esmerado en la casa de Dios, que está haciendo la cosa bien, y que usted lo ve como diferente, y si Dios le está subiendo, no diga que está orgulloso, diga que está humillado a los pies de Dios y Dios lo está exaltando. Ya es otra cosa, si usted mira a ese hermano que está haciendo la cosa bien y usted no se está esmerando, siendo diligente como él, no se sienta menos y diga que esté orgulloso, porque hay algo diferente que está pasando en nuestra vida, algo en nuestro interior. Como decía el pastor en una ocasión, siempre
puede pasar, llegar eso porque es de la carne. Puede llegar un poquito y decir, pero wow, lo está haciendo mejor que yo. Pero si conocemos nuestra identidad en Cristo, sabemos que Él tiene su área y yo tengo mi área. Gracias, Señor. Ahora vemos, porque sabemos que estamos hablando del tema antes de empezar. El secreto. Cuando llegamos a un secreto de algo, un secreto entendemos que es algo que otros no saben. Pero ¿cuántos saben que Dios ha escondido lo oculto para los que le son fieles? Amén. Gloria a Dios. Entonces podemos ver el secreto de lo eficiente. Cuando va a enseñar, tiene horas de estudio, tiene horas de buscando contexto, tiene muchas cosas que buscar para poder dar un mensaje eficiente en la casa de Dios. El lenguaje común, un secreto, significa algo oculto, reservado, que no todos conocen, como lo acabo de mencionar, pero en la Biblia muchas veces se usa la idea de secreto como algo que Dios revela a los que le buscan. Si nosotros buscamos y que nos enseñen cómo preparar un mensaje, cómo preparar una buena enseñanza con todo lo que lleva, vamos a ver un obrero eficiente en nosotros. Yo quiero ser un obrero eficiente cada día más. Cada día más tenemos que buscar la fidelidad en Dios. Proverbios 25:2 dice: gloria a Dios que encubrió el asunto, pero honra al rey que es que lo escudriña. Dios ha encubierto el asunto en la Biblia, pero nosotros como reyes que somos de su templo, de su casa, tenemos que buscar, tenemos que escudriñar la palabra. Por eso muchas veces yo no lo veo bien cuando dicen de repente, ven, predica. Porque han de estar las horas de estudio o los minutos que le dediquemos de lectura a la Biblia para poder darle una buena enseñanza, para poder buscar los contextos de palabras, porque la Biblia fue escrita en diferentes idiomas. Ahí entendemos que tenemos que estudiar la Biblia. Daniel 2:28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Hoy estamos revelando los secretos del obrero eficiente. Gracias, Señor. Ahora vamos a entrar a nuestra enseñanza del día de hoy. Estaremos hablando de la exégesis, hermenéutica y homilética. ¿Qué le llega a usted a la mente cuando decimos exégesis o homilética? La exégesis es que dice el texto. Por ejemplo, nosotros leemos, disculpen, en la Biblia un texto y tenemos que decir, pero ¿de qué está hablando el texto? ¿A quién fue el texto? Buscar cada palabra. Exégesis significa sacar afuera el sentido del texto, no meter en lo que uno piensa. Eso sería exégesis, no exégesis. Si uno ya desvinculando lo que dice la Biblia, uno busca un texto que es de nuestro pensamiento, pero que no vaya de acuerdo al tema, uno está haciendo una exégesis, no una exégesis. Aquí vemos los pasos de una exégesis. Texto original, analizar en griego, hebreo. Si no domina, usa un diccionario o concordancia. Cuando nosotros leemos un texto, tenemos que buscar y analizar. Ahí tenemos Google, tenemos varias herramientas que han llegado a nuestro tiempo de ahora para nosotros poder investigar la palabra. Por ejemplo, leemos un texto, buscamos qué significa en griego, qué quiso decir esa palabra. Ahora entendemos de una manera, pero antes era de otra. Contexto inmediato, ¿qué dicen los versículos antes y después? Porque la Biblia fue escrita en diferentes tiempos. Y ya cambia el micrófono. Ya se descargó la pila. ¿Está apagado? No. Ahora sí. Se escucha un poquito más bajito, mejor todavía. Me quedé en contexto inmediato. ¿Qué dicen los versículos antes y después? Porque la Biblia fue escrita en varios idiomas y diferentes tiempos, diferentes siglos también. Amén. Contexto histórico y cultural. ¿Qué pasaba en la época? ¿A quién iba dirigido ese mensaje? Porque vemos un ejemplo en Pablo. Pablo le escribió a diferentes iglesias
y de diferente tiempo. También vemos que, por ejemplo, el libro de Génesis fue escrito en un tiempo, luego Éxodo fue escrito en otro tiempo. Pues tenemos que buscar qué significaba en aquel tiempo y a quién iba dirigido. Aquí estamos viendo pasos de la exégesis. Palabra clave, buscar significado. Ejemplo, amor en griego puede ser agapes, fileos o eros. Ahora después buscamos los derivados del significado de esa palabra, porque la Biblia fue traducida a nuestro idioma y varios puntos clave se han quedado, pero si nosotros investigamos lo vamos a traer ahora. Estructura literaria, ¿es poesía, profecía o narrativa? Carta o parábola, ahí tenemos que ver. Por ejemplo, Pablo escribió la carta Paulinas, que fue dirigida a cada iglesia. Tenemos que ver si es una narrativa, como por ejemplo en la Biblia existen hipérboles, que son esas exageraciones que podemos ver cuando pasan en la Biblia. Tenemos que ver si es una profecía. Conocemos los libros de profecía que es Isaías, ese fue uno de los mayores profetas, también Oseas, Zacarías, Ezequiel. Vemos los 6 pasos de una estructura, de una buena exégesis que tenemos que hacerle a un texto para poder saber a quién iba dirigido, saber los significados, saber los contextos, a quién se dirigía, cómo, en qué tiempo. Todo eso tenemos que ver cuando leemos un texto para saber a quién iba dirigido, para poder ser un obrero eficiente en la casa de Dios. Pero estamos viendo el secreto, revelando el secreto para poder ser un buen obrero. Hermenéutica significa para traerlo a nosotros. Lo que se dijo en aquel tiempo, cuando hacemos una hermenéutica, lo estamos trayendo ahora. Es la ciencia de interpretar la escritura aplicando principios correctos. La exégesis te da el significado original, la hermenéutica es traerlo al presente. Y la homilética, lo vamos a ver más adelante, es aplicarlo a nuestra vida. Reglas básicas de la hermenéutica. La Biblia se interpreta con la Biblia. ¿Cuántos saben eso? Que la Biblia se interpreta con la Biblia. Amén, gloria a Dios. Usa el texto claro para entender lo difíciles. Por eso es que cuando nosotros estamos predicando, enseñando, buscamos hasta 5 textos que hablen de lo mismo para traer claridad. Cuando me enseñaba el pastor, le decía, adorna el texto. Tú lo arrinconas en una pared y le pones 5 textos diferentes, pero que hablen por lo mismo, que tengan como el mismo sentido común. Porque la Biblia se interpreta con la Biblia. Por eso creemos que Jesús fue manifestado en carne, que es Dios con nosotros, porque la profecía fue cumplida. Las profecías se interpretan con la Biblia. Vemos sentido natural. Toma el texto en su significado normal, salvo que sea simbólico. Tenemos que analizar el texto, cómo está escrito en la Biblia. Algo muy bonito que podemos hacer, diferentes versiones bíblicas. Porque ahí vemos cómo la Biblia está, ellos como que la han hecho como una homilética, porque la han traducido para nosotros. Porque dice la Biblia la nueva traducción del mundo, porque nos trae más claridad. Contexto, es rey. Nunca toma un versículo aislado para formar doctrina. Hay muchas iglesias que están formadas por sueños, pero cuando nosotros somos obreros eficientes nos damos cuenta cuando están en el error o no. Porque estamos viendo que están sacando de tiempo la palabra de Dios, que la están sacando de contexto y de todo. Y ahí vemos que esas personas no están en lo correcto. Principio atemporal. Pregunta, ¿qué enseña es válida? ¿Qué enseñanza, disculpe, es válida en todo tiempo? Porque hay profecías y que fueron directas para un pueblo. Hay cosas que fueron directas nada más para esa ciudad, que hay personas que la aplican en la vida ahora y no es correcto. Porque hay enseñanzas que fueron para una iglesia que ahora mismo no se puede. Porque hay una historia en la Biblia que, porque las mujeres se estaban ensoberbeciendo, se estaban llenando de orgullo, mostrando sus joyas, le dijeron que dejaran todo eso, que no se peinaran, porque estaban haciendo algo que no era debido ante Dios. Ya se
estaban exhibiendo a ella misma. Y la profecía iba a ellos, dejen eso. Entonces hay iglesias y personas que interpretan la Biblia por no hacer una buena exégesis, una buena hermenéutica, lo interpretan en este tiempo. Y ahí está el error. Si no somos un obrero eficiente, no estudiamos la Biblia como merece, es mucho. Por eso es que tenemos que buscar un momento para estudiar la Biblia. Por ejemplo, buscar una hora, porque con un solo versículo, un solo capítulo, podemos durar hasta 2 días estudiando. Porque tenemos que buscar mucho significado para ver a qué se dirigía. Por ejemplo, hay otra cosa. Cuando Pablo le dice que no deja que la mujer ejerza autoridad, era porque las mujeres en aquel tiempo servían a la diosa Diana y estaban en aquel templo y estaban ejerciendo autoridad. Y Pablo le dice, porque ellas venían con su costumbre de allá. Yo no ejerzo, primero enseñen, aprendan en silencio, para luego, ustedes cuando aprendan poder ser eficientes en la casa de Dios. Pero ahora dicen que no pueden ejercer autoridad. Pero ¿cuántos sabemos que las mujeres tienen el poder de hacer una buena exégesis a un texto? Poder dar una buena enseñanza para Dios, para nosotros. Amén. Porque en aquel tiempo Pablo le estaba corrigiendo algo. Ella quería tener más autoridad que el hombre en la casa de Dios también. Querían que todos se callaran y ella ejercía la misma autoridad que ejercían en el templo. Pero era un templo pagano. Y por eso Pablo dijo, aprende en silencio para luego hablar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un trabajo, nos ponen de pasantía o un mes de práctica. Tenemos que educarlo. Y Pablo lo que la mandó a ella en buen dominicano a educarse para luego poder expresarse en la casa de Dios. Gloria a Jesús. Aplicación actual. ¿Qué significa para la iglesia y para mí hoy? Cuando nosotros hacemos la hermenéutica, primero no aplicamos el texto. Por eso es que la Biblia dice que la palabra es espada de doble filo. Porque tanto como nos mochen a nosotros, también a ustedes. ¿Sabe? Como nos mochen a ustedes, también a nosotros. Primero a nosotros. Por eso hay que tener cuenta cómo caminamos en la casa de Dios. Porque la Biblia, a veces yo leyendo, pero me dio duro. Me dio duro. Pero gloria le damos a Dios porque Él nos da el secreto para ser eficiente. Él nos da el secreto y lo estamos detallando aquí. La homilética, ¿cómo lo enseño o cómo lo predico? Pues vamos a ver cómo enseñamos un mensaje. Es el arte de comunicar el mensaje bíblico de manera clara, ordenada y persuasiva. La homilética toma lo que entendiste, la exégesis hermenéutica lo lleva al púlpito. O sea, lo primero de todo cuando tú lees un texto, hacer la exégesis, luego hacer la hermenéutica y tercero la homilética. Porque la homilética es cómo lo enseñamos y cómo lo predicamos, porque lo estamos aplicando. Ya vemos cómo es que podemos investigar, pero ahora, luego de todo, yo hice también una buena homilética para concluir, porque lo vamos a traer a este tiempo. La enseñanza que estamos dando esta mañana. Elementos de la homilética: tema central, bosquejo, ilustraciones, aplicaciones y llamado a la acción. Por ejemplo, el tema central, una frase que resuma tu enseñanza. Yo estoy enseñando cómo podemos ser un obrero eficiente en la casa de Dios. Ahora buscamos el secreto, ¿sabes? El secreto es el que ahora estamos viendo. ¿Cuál es el secreto? Hacer una buena exégesis, una hermenéutica y una homilética. Varios minutos de estudios, buscar significado, buscar contexto, a quién se le escribió. Estamos viendo el secreto de cómo preparar una buena enseñanza. En el bosquejo tenemos la introducción, el cuerpo, puntos y conclusiones. Ahí tenemos el bosquejo, porque cada vez que predicamos, por ejemplo, hasta una hoja, estamos más bien porque lo hacemos en una tablet ahora, una computadora. Es más fácil que estar dándole hojas y hojas a la Biblia, perdemos más tiempo. Pero cuando tenemos nuestro bosquejo, ustedes ven que podemos citar hasta 10 versículos uno atrás de otro, uno atrás de otro. Podemos ver que tenemos un bosquejo y en el bosquejo tenemos una buena exégesis que explicamos los puntos.
ilustraciones, ejemplos, testimonios y parábolas. Todo eso va en una buena homilética. Aplicación, ¿qué hacer con lo aprendido? Ahí es que vemos qué hacer. Eso lo vamos a ver un poquito ya cuando estemos en la conclusión. ¿Qué debemos hacer con lo que estamos aprendiendo en esta mañana? Ya vemos que para ser un buen obrero tenemos que buscar el contexto, a quién se le ha escribido, en qué tiempo se escribió, cuántos años tiene de escribir esa escritura, a quién le escribió y a quién fue escrita. Llamado, invita a la acción, obedecer, crecer y arrepentirse. Cada vez que predicamos en la calle, ¿cuál es el mensaje que debemos predicar? Arrepentimiento, perdón de pecado, bautismo en el nombre de Jesús. Ahí tenemos que predicar en la calle la buena nueva que el Señor nos ha dejado. Amén. Predicar que si no morimos al pecado no podemos ser salvos. Amén. Que si no apartamos del pecado no podemos estar en santidad. Amén. Yo hablaba en días atrás que la oración es el aceite de motor. Amén. Y el Espíritu Santo es la gasolina. Amén. Si no oramos y si no nos llenamos de gasolina y de aceite, no podemos caminar bien. Tenemos que separarnos del pecado para poder hacer las cosas bien para Dios. Por ejemplo, un breve ejemplo de la homilética. Como yo le puse aquí, el obrero eficiente, la palabra de Dios. ¿Qué significa un obrero? Lo primero que debemos preguntarnos cuando leemos un texto, ¿qué significado tiene cuando buscamos un tema? ¿Qué significado tiene ese tema sobre nuestra enseñanza? Trabajar los puntos, cada versículo, buscarle los contextos, como lo hemos mencionado. Y aquí vamos a entrar a un punto bien bonito, que es Proverbios 22:9. ¿Ha visto un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Cuando una gente es diligente en la casa de Dios, llegará lejos porque el Señor lo va a exaltar. Porque muchas veces, bueno, a mí no van a poner a tocar, ustedes vieron. Yo no estaba así. El pastor me puso a enseñar porque él ha visto en mí que me gusta y que yo lo puedo hacer. Ya el pastor está viendo que yo puedo ser solícito en ese trabajo que estoy haciendo para Dios. Vemos otra versión que me gustó. Es la versión traducida para todos. El que es hábil en su trabajo estará en el servicio de reyes y no tendrá que servir a gente de poca importancia. Ustedes están viendo. Por ejemplo, vamos a llevar a una empresa el día de hoy. Una empresa. Yo entro y solamente estoy haciendo mi trabajo y mi jefe me está llamando la atención siempre. Es lo que me pesa y me va a bajar más. Pero si él me manda a hacer algo y yo hago 3 cosas de adorno más, dice, no, pero este hombre tiene que ser supervisor, porque me está haciendo la cosa bien. Entonces, ese es algo solícito. Entonces, la palabra solícito es estar atento, cuidadoso, dispuesto al favor de algo o de alguien. Tenemos que ser solícitos, pero con la palabra de verdad. Cuando vamos a enseñar a la persona, tenemos que ser solícitos. Saber qué vamos a decirle. Porque muchas personas están sacando a la gente de la iglesia porque no están sabiendo enseñar. No están sabiendo hacer una buena exégesis de la palabra, una buena hermenéutica. Yo cuando me enseñaban eso de primera vez, dije, pero ¿qué importancia tiene? El pastor no me dijo nada al instante, pero él me dijo, tú lo vas a entender. Y me enseñó con amor y mansedumbre. Y yo creo que están viendo los frutos porque ya estamos caminando un poquito, porque en el camino de Dios comenzamos gateando como niños. Luego vamos caminando y comiendo alimentos sólidos, como lo expresa el escritor de Hebreos. En la Biblia suele asociarse con la idea de esmero, prontitud y disposición diligente. Mire cuánta palabra expresa solícito nada más. Si nosotros vemos un versículo, con una palabra rara,
así. Tiene muchos derivados, muchos sinónimos, que podemos irnos por esa área a enseñar para que el mensaje tenga más claridad. En Efesios 4:13 se exhorta estar solícito en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Nosotros estamos dispuestos porque venimos todos los domingos a la mañana, los martes en las noches, a estar solícitos a guardar la unidad, a guardar la paz entre los hermanos, porque eso es algo que el Señor nos ha mandado. Estamos solícitos en guardar la santidad, estamos solícitos en que ya hemos bautizados y ser llenados del Espíritu Santo, pero hay que ser solícitos con lo más importante, porque Pablo dice a Timoteo: sé eficiente en la palabra de verdad. Tenemos que ser eficientes en la palabra de verdad. Resumen final sobre la exégesis, la hermenéutica y la homilética. La exégesis no es más que descubrir lo que el texto dijo en su tiempo, resumido ahí. La exégesis te va a descubrir lo que significaba en aquel tiempo, ni más ni menos, a buscar todo lo que significó en aquel tiempo. La hermenéutica aplica el significado a nuestro tiempo. Estamos aplicando a nuestro tiempo todo lo que dice el texto, porque primero lo investigamos todo lo que significó y ahora lo estamos investigando para aplicarlo a nuestro tiempo. Luego en la homilética lo vamos a aplicar cómo predicarlo, cómo enseñarlo, cómo comunico el mensaje de manera clara y efectiva. Es la homilética. Ahora vamos a entrar a lo que Pablo le dijo a Timoteo, porque solo nada más le dimos por encimita y entramos de una vez. Pablo le dijo a Timoteo: procura presentarte a Dios aprobado. ¿Cuántos quieren ser aprobados para Dios? Yo quiero ser aprobado para Dios y alcanzar el reino de los cielos. Así como yo soy solícito en una empresa y me suben de estatus, yo quiero que Dios me suba a mí también. Pero ya hemos visto el secreto para estar en la casa de Dios. Ya hemos visto el secreto del obrero eficiente. No es que usted, por ejemplo, va a predicar y solamente lee el texto y cuando llegue aquí usted va a poner a hablar de la luz, se va a poner a hablar de la calle y de los carros. Usted va a tener que hablar de lo que significó en aquel tiempo, de lo que significa para nosotros hoy, y también va a hablar cómo lo predicamos y cómo lo enseñamos. Vamos, ¿qué dice, por ejemplo, el texto? Vamos a ver los detalles. La palabra procura con diligencia implica esforzarse con empeño, dedicación, con seriedad. Un mensaje, hermano, no podemos cogerlo con, podemos decir, sin seriedad. Como no, que nada más tenemos que parar y enseñar, no tenemos que cogerlo con seriedad. Horas de estudio, buscar los significados, porque el Pablo estaba diciendo a Timoteo: procura con diligencia presentarte. O sea, tenemos que procurar estudiar la Biblia bien para presentarlo a Dios. Porque si no estudiamos la Biblia bien, ¿cómo vamos a presentarnos ante Dios? ¿Cómo vamos a saber que algo que nos enseñen está mal enseñado? ¿Cómo vamos a saber que una prédica que escuchemos en la calle, un video que vemos en YouTube, porque tenemos que aplicarlo en nuestro tiempo, que está mal, si no hagamos una buena exégesis? Aprobados. Esos temas dóquimos, eso está en hebreo, porque eso fue escrito en aquel tiempo. Yo creo que Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia dóquimos, pero estamos trayéndolo aquí. Eso significa alguien aprobado en fuego que ha demostrado fidelidad. Aprobado. Job dijo algo parecido: el Señor conoce mi camino, más Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. ¿Sabe? Alguien que ha pasado por pruebas, alguien que, porque Timoteo estaba joven, tenía personas adultas enseñándole. Yo sé que había muchas palabras que él no eran como
bien para él en ese momento. Obrero, trabajador, jornalero, alguien que dedica su vida al trabajo. Aquí un pastor dedica su vida a la obra de Dios. El pastor tiene que tener horas de estudios. Yo sé que él lo ha dicho, él ha durado hasta las 3 de la mañana estudiando. Ha durado medio día leyendo. Porque tiene que ser un obrero eficiente. Porque si viene a predicar, por ejemplo, que él venga y se pare aquí a hablarle a ustedes y lea a Timoteo y nunca entra a Timoteo, le va a decir, ¿pero qué está haciendo el pastor? Le van a decir eso, ¿qué está haciendo el pastor? Porque no está siendo eficiente. Si no es un obrero eficiente en la casa de Dios, no está siendo eficiente. De no avergonzarse, alguien que no tiene motivo de vergüenza porque cumplió su labor bien. Cuando nosotros entendemos lo que dice la Biblia, vamos a traer el contexto de hoy. Nosotros creemos fielmente que Dios fue manifestado en carne. Por más que nos digan Jesús solo a nosotros entendemos que es Jesús todo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entendemos que Dios se manifestó en carne, porque Isaías 9:6 dice: el principado sobre su hombro. Me gusta ese versículo porque ahí están todos los sin nombre de Dios, los títulos, como se expresa. Admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. En Cristo lo tenemos todo. Amén. Entonces nosotros, como nos han enseñado, ya hablamos exceso de texto, o hemos estudiado un poco de la Biblia, entendemos que no tenemos que avergonzarnos de nuestra doctrina. Amén. Porque Efesios 2:20 nos habla que nosotros estamos fundamentados en la doctrina de los apóstoles. Usa bien la palabra de verdad. Significa cortar derecho, manejar rectamente, dividir con precisión la palabra. Recuerdo que en una ocasión el pastor hablaba de alguien que traza, como lo que cosen, que ellos hacen costura, derechita. Así nosotros tenemos que hacer la palabra de Dios, predicarla, enseñarla, con precisión. Porque si perdemos un poco la precisión, estamos perdiendo lo que el Señor ha puesto en nosotros. Estamos quitándonos lo que el Señor ha puesto en nuestra vida. Estamos llamados a estudiar la Biblia. Cada vez que nosotros leamos un texto, tenemos que aplicar estos 3 conceptos: la hermenéutica, exégesis y la homilética, para que nuestro texto nos dé claridad en nuestra vida. Pablo ordena a Timoteo a ser un trabajador de la palabra con disciplina, fidelidad y exactitud, de una manera que enseñe, que el pueblo tenga luz, porque también habla que la pronunciación de nuestra palabra va a alumbrar a los que nos están escuchando. Entonces, ¿qué significa para hoy lo que Pablo le ha dicho a Timoteo en aquel momento? Hoy cada maestro, predicador o líder debe esforzarse a estudiar la palabra con diligencia. Ya vimos que con diligencia, mirar cada detalle, mirar que no nos quede nada. Por ejemplo, cuando hay una actividad en la iglesia, viene la sierva y mira cada detalle, que esté todo bien, porque va a venir visita. Así tenemos que mirar la palabra cuando vamos a estudiarla, porque el Señor nos está mirando. Un obrero eficiente no improvisa, sino que prepara su enseñanza con oración, estudio y fidelidad. Por eso es que no podemos coger el ejemplo, salir, no que el Señor pone palabra. Cuando el Señor le dijo eso a Pedro, era porque Pedro tenía ya un diccionario en su cabeza de estudio. Ya el Señor le había enseñado todo. Y era lo que nosotros leemos, el Señor puede traernos a memoria en el momento en el que estemos llenos del Espíritu Santo. Pero sin lectura de la Biblia, el Señor no nos puede traer palabra. Por eso tenemos que llenar nuestro disco duro, nuestra mentalidad, porque nuestra mente es la sede donde se almacenan todos los pensamientos. Nuestra iglesia tiene una sede allí en la ciudad, donde van todos los informes de la Iglesia Pentecostal Unida. Entonces nuestra mentalidad, los ojos se encargan de llenarle todo lo que uno ve.
se encarga de estar en la sede de nuestro pensamiento. La vergüenza viene cuando alguien enseña mal, manipula o tuerce la escritura. Yo sé que ninguno de los que estamos aquí queremos tener vergüenza de una enseñanza que nosotros demos en algún momento. Porque tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar la Biblia como Pablo le dijo a Timoteo, porque Pablo tenía estudios. Pablo fue un gran maestro de la palabra. Usa bien la palabra hoy. Usar bien la palabra hoy es explicarla correctamente, con la buena homilética. Gracias, Señor. Para terminar, hablaremos de el arte de enseñar bien la palabra. El estudio profundo del texto es la exégesis. Queremos que se quede con esto esta mañana, que cada estudio que usted haga, cada verso bíblico que usted lea, según una exégesis está coja. Una mesa, si le falta una pata, no puede estar bien. Y un estudio que usted dé, sin una exégesis, no hay para nadie, como dicen por ahí. Significa sacar el texto, descubrir lo que el autor realmente quiso decir en aquel momento. La herramienta clave para nosotros enseñar bien la palabra es analizar el contexto histórico, el idioma original y literario, como le mencionaba. ¿A quién se escribió? ¿Quién escribió el texto? ¿A quién se escribió? ¿Por qué se escribió? ¿Qué significaba la palabra en ese tiempo? ¿Cómo lo entendió la audiencia original? Porque tenemos que ver. Ahora vemos, Pablo le escribió a Timoteo. ¿Saben por qué lo escribió? Porque ella era joven. Tenía que esforzarse a enseñarle a la iglesia. Ya él hubiera crecido con la enseñanza. Le dijo, ahora encárgate de ser eficiente. Vemos por qué lo escribió, a quién le escribió, en el tiempo que lo escribió y cómo la audiencia lo entendió. Porque la audiencia eran personas adultas y estaba líder de una iglesia. La homilética es el puente para hoy, para nosotros. Por ejemplo, cuando vamos de una ciudad a otra, o de un municipio a otro, hay un puente, nosotros cruzamos de un río. Y así como nosotros cruzamos, así cruzamos el tiempo de allá, de los siglos pasados, al tiempo de ahora. Esa es la homilética para nosotros. Tenemos que usar el puente de la homilética para nuestro mensaje. La hermenéutica, disculpen. La homilética es la comunicación. La hermenéutica es el puente y la homilética es la comunicación. El arte de predicar y enseñar con orden y claridad. Cuando usted hace una buena homilética, usted va a saber que tiene una introducción, tiene un cuerpo de mensaje y tiene una conclusión. Tiene pregunta clave y tiene ilustración, tiene parábolas, tiene, ¿cómo me explico en esa parte? Testimonios. Todo eso va en la ilustración del texto. Componente de una buena homilética es la introducción, punto principal, como lo mencionábamos. Resumen visual o general de todo lo que hemos hablado esta mañana. La exégesis vamos a descubrir lo que quiso decir el texto. Vamos a descubrir todo lo que pasó. La hermenéutica vamos a entender cómo predicarlo. En la exégesis entendemos qué quiso decir. En la hermenéutica entendemos cómo lo aplicamos, cómo lo predicamos, cómo lo entiendo. La hermenéutica es cómo lo comunico con claridad. Cómo lo comunicamos a los demás para que podamos entender. Porque yo sé que a muchos nos ha pasado que hemos leído un texto y no lo entendemos. Si nos preguntan sobre eso, no sabemos explicarlo. Muchas veces yo leí un texto y iba de una vez, enséñame porque yo no entiendo lo que dice. Muchas veces me preguntaban de algo y digo, dígame, ¿cómo puedo decirle de esta manera a esa persona? Porque no sabía cómo decirlo, porque no tenía claro cómo hacer una buena homilética y una buena exégesis y una buena hermenéutica. Tenemos que traer el texto, todo lo que dice,
Vamos a ver por encima varios versículos que tienen que ver con la eficiencia en la casa de Dios. La mano de los diligentes señoreará, mano de inteligencia será tributaria. Otra versión, el que trabaja duro se convertirá en líder, pero el perezoso siempre estará esclavizado. Si no somos eficientes, no podemos ser líder en la casa de Dios. Un líder en la casa de Dios tiene que ser eficiente. Colosenses nos expresa que nosotros tenemos que hacer todo lo que hagamos para Dios. Hay personas que dicen que no, que porque para Dios yo lo hago como sea, pero vemos en la Biblia que Dios no recibía lo que sea. Dios recibía lo mejor. Tenemos que darle a Dios lo mejor. Gloria a Jesús. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los hombres. Así habla la versión PDT, traducida para todo el mundo. La Reina Valera, que leemos todo, y todo lo que hagan, hacerlo de corazón como que es para el Señor y no para los hombres. Hebreos, hagamos todo lo posible por entrar a disfrutar del reposo de Dios, pues el que desobedezca a Dios como lo hizo el pueblo de Israel no entrará. Y la Reina Valera dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Él está hablando de esas personas que desobedecieron a Dios. Cuando nosotros ya hemos visto, cuando usted lee un versículo, busque diferentes traducciones para que tenga más claridad. Solo puse dos ejemplos, pero hay un ejemplo bien bonito que voy a decir el último versículo que voy a leer, que es Mateo 9:37-38. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es muchas y los obreros son pocos. Roga al Señor de la mies para que mande obreros a su mies. Pero mira cómo lo dice otra versión. Entonces Jesús le dijo a sus seguidores: la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan al Señor de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla. Pero nosotros no podemos recoger la cosecha si no somos obreros eficientes. Si no somos obreros eficientes en la casa de Dios, no podemos recoger la cosecha. Gloria a Dios. El Señor busca en nosotros ser que seamos diligentes, que seamos solícitos, de estudiar bien la palabra, de cómo caminamos en la casa de Dios. Pónganse sobre sus pies para estar culminando. Como les dije, ¿no? Me siento un poquito débil. El pastor va a continuar con lo que resta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia. Amén.